Capítulo 12. Nueva York, 10 de marzo de 2014. La noche se cierne sobre Addie mientras cruza el puente de Brooklyn. La promesa de la primavera se ha retirado como una ola y ha sido reemplazada de nuevo por un húmedo frío invernal. Se cierra la chaqueta y observa el vaho de su respiración en el aire al tiempo que recorre la larga extensión de Manhattan. Resultaría bastante sencillo tomar el metro, pero a Addie nunca le ha gustado encontrarse bajo tierra, donde el aire está cargado y desprende un olor rancio, pues los túneles se parecen demasiado a las tumbas. Quedarse atrapada. Acabar enterrada viva. Esas son las cosas que aterran a alguien que no puede morir. Además, no le importa caminar, conoce la fuerza de sus propios miembros, disfruta del cansancio que antes aborrecía. Aún así, para cuando llega al Baxter en la calle 56, es tarde, se le han entumecido las mejillas y nota las piernas cansadas. Un hombre con un abrigo gris ribeteado sostiene la puerta, y la piel de Addie hormiguea ante la repentina sacudida de la calefacción central mientras accede al vestíbulo de mármol del Baxter. No pierde ni un segundo en dirigirse hacia las puertas abiertas del ascensor, y ya se imagina dándose una ducha caliente y metiéndose en la cama, cuando el hombre que está detrás del mostrador se levanta de su asiento. Buenas noches, la saluda, ¿puedo ayudarla? He venido a ver a James, contesta ella sin detenerse. Planta 23. El hombre frunce el ceño. No está en casa. Mucho mejor, dice ella metiéndose en el ascensor. Señorita, la llama él, acercándose. No puede, pero las puertas ya están cerrándose. El hombre sabe que no llegará a tiempo, de modo que se da la vuelta y se dirige hacia el mostrador, dispuesto a llamar a seguridad, y eso es lo último que ve Addie antes de que las puertas se cierren del todo entre ambos. Tal vez se lleve el teléfono a la oreja, e incluso comience a marcar el número antes de que el pensamiento abandone su mente. Entonces contemplará el auricular en su mano, preguntándose en qué estaba pensando, y se disculpará profusamente con la voz al otro lado del teléfono antes de volver a hundirse en su silla. El apartamento pertenece a James Street Clare. Se conocieron en una cafetería del centro hace un par de meses. Todas las mesas estaban ocupadas cuando él se acercó a ella, con unos mechones rubios asomándose del dobladillo de su gorro de invierno y las gafas empañadas por el frío. Ese día Addie era Rebecca, y antes de presentarse, James le preguntó si podía sentarse con ella, vio que estaba leyendo Cherry, de Colette, y se las arregló para dirigirle un par de frases en un francés bochornoso y macarrónico. Él se sentó, y poco después sus sonrisas agradables dieron lugar a una conversación agradable. Es curioso cómo algunas personas tardan una eternidad en habituarse a situaciones nuevas y otras simplemente entran a todos lados como si estuvieran en casa. James era así, caía bien al instante. Cuando le preguntó a qué se dedicaba, ella le dijo que era poetisa, una mentira sencilla, pues nunca nadie le pedía pruebas, y él le contó que estaba buscando trabajo. Ella se tomó el café con toda la calma de la que fue capaz, pero finalmente se terminó la taza, al igual que él, mientras algunos clientes nuevos daban vueltas alrededor del local como halcones en busca de sitios vacíos. Sin embargo, cuando James empezó a levantarse, a Addie la inundó esa vieja y consabida tristeza, y entonces él le preguntó si le gustaba el helado, y a pesar de que era enero y el suelo de la calle estaba cubierto de hielo y sal, Addie contestó que sí. Y esa vez se pusieron de pie al mismo tiempo. Ahora Addie introduce los 6 dígitos del teclado numérico de la puerta y entra en el apartamento. Las luces se encienden y muestran unos suelos claros de madera y pulcras encimeras de mármol, cortinas exuberantes y muebles que todavía parecen nuevos. Una silla de respaldo alto. Un sofá color crema. Una mesa con libros prolijamente apilados. Se desabrocha y se quita las botas, las deja junto a la puerta y recorre el apartamento descalza tras arrojar su chaqueta sobre el brazo de una silla. En la cocina, se sirve un vaso de merlot, saca un trozo de queso gruyère de un cajón de la nevera y un paquete de galletitas gourmet de la despensa, se lleva el picnic improvisado a la sala de estar y contempla cómo la ciudad se despliega al otro lado de los ventanales que llegan hasta el techo. Addie echa un vistazo a los discos de James, pone a Billie Holiday y se acomoda en el sofá color crema, con las rodillas debajo de ella mientras come. Le encantaría tener un apartamento como este. Una casa propia. Una cama moldeada a su cuerpo. Un armario lleno de ropa.
Un hogar decorado con recuerdos de la vida que ha vivido, las pruebas materiales de su memoria. Pero parece no poder aferrarse a nada durante demasiado tiempo. Y eso que lo ha intentado con ahínco. A lo largo de los años, ha coleccionado libros, ha acumulado arte, ha guardado vestidos elegantes en cofres y echado la llave. Pero no importa lo que haga, los objetos siempre desaparecen. Se esfuman uno a uno, o todos a la vez. Alguna extraña circunstancia o el mero paso del tiempo acaban usurpándoselos. Solo en Nueva Orleans tuvo un hogar, y no le pertenecía a ella, sino a ambos, pero eso ya no existe. Lo único de lo que no parece poder deshacerse es del anillo. Hubo un tiempo en el que no soportaba la idea de volver a desprenderse de él. Un tiempo en el que había llorado su pérdida. Un tiempo en el que su corazón anhelaba sostenerlo, muchas décadas después de la última vez. Ahora, no tolera su mera visión. Es un lastre desagradable en su bolsillo, un recordatorio involuntario de otra pérdida, y cada vez que roza la madera, nota cómo la oscuridad le besa el nudillo mientras vuelve a ponerle la sortija en el dedo. ¿Ves? Ya estamos en paz. Addie se estremece, haciendo temblar su copa, y unas gotas de vino tinto salpican el borde y aterrizan como sangre en el sofá color crema. No suelta ninguna palabrota, ni se incorpora para ir a buscar un refresco y una toalla. Simplemente observa cómo la mancha se reabsorbe y desaparece, como si nunca hubiera estado ahí. Como si ella nunca hubiera estado ahí. Addie se levanta y va a darse un baño. Se limpia la mugre de la ciudad con aceite perfumado, se frota la piel con un jabón de $100. Cuando todo se te escurre entre los dedos, aprendes a disfrutar del tacto de las cosas agradables contra la palma de la mano. Vuelve a recostarse en la bañera, inhalando el aroma de una bruma de lavanda y menta. Ese día James y ella fueron a por un helado, y se lo comieron dentro de la tienda, con las cabezas inclinadas mientras rapiñaban la guarnición de la copa del otro. Él había dejado el gorro en la mesa y lucía sus rizos rubios en todo su esplendor. Era un chico muy llamativo, sí, pero aún así a Addie le llevó un tiempo percatarse de las miradas. Ella estaba acostumbrada a que le echaran ojeadas rápidas, sus rasgos son afilados pero femeninos y sus ojos resplandecen por encima de la constelación de pecas de sus mejillas. Posee una especie de belleza atemporal, según le han dicho, pero aquello era diferente. La gente giraba la cabeza, lo contemplaban fijamente. Y cuando ella se preguntó por qué, él la miró con alegre sorpresa y le confesó que en realidad era actor y que formaba parte del elenco de una serie que era bastante popular en aquellos momentos. Se sonrojó al contárselo, apartó la mirada, y luego volvió a estudiar su rostro, como si esperara encontrar algún cambio fundamental. Pero Addie no había visto la serie, y aunque lo hubiera hecho, no es de las que se ruborizan ante la fama. Ha vivido durante demasiado tiempo y conocido a demasiados artistas. Y aún así, o mejor dicho, especialmente, prefiere a los que todavía no tienen las cosas claras, a los que siguen buscándose a sí mismos. De modo que James y Addie siguieron conociéndose. Ella se burló de sus mocasines, su suéter y sus gafas con montura de alambre. Él le dijo que había nacido en la década equivocada. Ella le contestó que había nacido en el siglo equivocado. Él se rió y ella no, aunque sí había algo anticuado en su comportamiento. Solo tenía 26 años, pero al hablar adoptaba la cadencia calmada y la lenta precisión de un hombre que era consciente del peso de su propia voz, y pertenecía a esa generación de jóvenes que se vestían como sus padres, la pantomima de aquellos demasiado ansiosos por envejecer. Hollywood también se había dado cuenta, pues seguían ofreciéndole papeles de época. Tengo la cara idónea para el color sepia, bromeó. Addie sonrió. Mejor que tener la cara idónea para la radio. Era un rostro encantador, pero había algo que no encajaba, la sonrisa demasiado firme de un hombre que guarda un secreto. Lograron acabarse el helado antes de que él se desmoronara. Su entusiasmo se apaciguó y al final se esfumó, y James dejó caer la cuchara de plástico en la copa, cerró los ojos y dijo: «Lo siento, ¿por qué?», preguntó ella, y él se recostó en su silla y se pasó los dedos por el pelo. Para los desconocidos de la calle podría haberse tratado de un ademán indiferente, de un gesto felino, pero ella pudo apreciar la angustia de su rostro mientras lo decía. «Eres preciosa, y amable y divertida, pero
insistió ella, percibiendo lo que diría a continuación. ¿Soy gay? La palabra se le atascó en la garganta al tiempo que él le explicaba que estaba sometido a mucha presión y que detestaba la atención de los medios de comunicación y todas sus exigencias. La gente había empezado a susurrar, a hacerse preguntas, y él no estaba preparado para contar la verdad. Addie se dio cuenta entonces de que se encontraban en un escenario. Se habían sentado frente a los ventanales de la heladería para que todos los vieran, y James seguía disculpándose, diciéndole que no debería haber flirteado con ella, que no debería haberla usado de esta manera, pero en realidad Addie no estaba prestando atención. Sus ojos azules se tornaron algo vidriosos mientras hablaba, y ella se preguntó si eso era lo que él evocaba cuando el guión requería lágrimas, si dejaba que lo envolvieran esas emociones. Addie también tiene secretos, por supuesto, pero no puede evitar guardárselos. Aún así, sabe lo que se siente cuando a alguien le arrebatan la verdad. Entenderé que te quieras marchar, estaba diciendo él, pero Addie no se levantó. No hizo amago de agarrar el abrigo. Solo se inclinó hacia él, y le robó un arándano del borde del cuenco. No sé tú, dijo de buen humor, pero yo me lo estoy pasando estupendamente. James dejó escapar un suspiro entrecortado, parpadeando para hacer desaparecer las lágrimas, y sonrió. Yo también, dijo él, y las cosas mejoraron después de eso. Es mucho más fácil compartir un secreto que guardárselo, así que cuando volvieron a salir a la calle, tomados de la mano, adoptaron una actitud cómplice, aturdidos por la información íntima que compartían. No le preocupaba que repararan en ella, que la vieran, pues sabía que si les hacían fotos, estas jamás saldrían bien. Se publicaron fotos de ambos, pero el rostro de Addie siempre estaba oportunamente en movimiento o salía oscurecido, de modo que siguió siendo un misterio para las revistas del corazón durante la semana siguiente, hasta que los titulares se enfocaron de forma inevitable en noticias más jugosas. Habían vuelto aquí, a su apartamento en el Baxter, para tomar una copa. Las mesas estaban cubiertas por una hecatombe de libros y papeles, todos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Le contó que se estaba preparando para un papel leyendo todos los relatos autobiográficos que había podido encontrar. Le mostró las crónicas impresas y Addie le dijo que aquel período le fascinaba y que conocía algunas historias. Se las contó como si pertenecieran a otra persona, como si fueran las experiencias de un desconocido en vez de las suyas propias. James la escuchó, hecho un ovillo en un rincón del sofá color crema, con los ojos cerrados y un vaso de whisky apoyado en el pecho mientras ella hablaba. Se quedaron dormidos en la enorme cama de James, a la sombra del calor del otro, y a la mañana siguiente, Addie se despertó antes del amanecer y se escabulló del apartamento, ahorrándoles a ambos la incomodidad de una despedida. Tiene la sensación de que habrían sido amigos, si él la hubiera recordado. Addie intenta no pensar en eso. Está convencida de que a veces sus recuerdos se desplazan hacia adelante y hacia atrás, extendiéndose para mostrarle todos los caminos que no llegará a recorrer. Pero esa senda solo alberga locura, y ella ha aprendido a no seguirla. Ahora ha vuelto al apartamento, pero James no está allí. Addie se envuelve en uno de los lujosos albornoces de felpa de James y, tras abrir las puertas francesas, sale al balcón del dormitorio. El viento arrecia y el frío le congela las plantas de los pies descalzos. La ciudad se extiende a su alrededor como si se tratara de un firmamento nada distante, lleno de estrellas artificiales, y ella se mete las manos en los bolsillos del albornoz y nota el objeto que descansa en el fondo del pliegue vacío. Un pequeño aro de madera lisa. Suspira, cierra la mano alrededor del anillo y lo saca. Apoya los codos en el balcón y se obliga a estudiar la sortija que reposa sobre su palma abierta, como si no hubiera memorizado ya todas sus tramas y espirales. Traza la curva con su mano libre, resistiendo el impulso de deslizárselo en el dedo. Ha pensado en ello, por supuesto, durante momentos más oscuros, en instantes de cansancio, pero no será ella la que se desmorone. Inclina la mano y deja que el anillo caiga por el borde del balcón y se adentre en la oscuridad. De vuelta en el interior del apartamento, se sirve otra copa de vino y se mete en la magnífica cama, se acurruca bajo el edredón de plumas y entre las sábanas egipcias, y desea haber entrado en el Alloway, desea haberse sentado en la barra y esperado a Toby, con sus rizos despeinados y su tímida sonrisa.
Toby, que huele a miel, y toca a las personas con la misma habilidad que a los instrumentos, y ocupa un espacio enorme en la cama. Capítulo 13. Billon-sur-Sarthe, Francia, 30 de julio de 1714. Una mano despierta a Adeline. Durante un momento, se encuentra desubicada, de lugar y tiempo. El cansancio se aferra todavía a ella, y con el sueño que ha tenido debe de haber sido un sueño sobre plegarias a dioses silenciosos y tratos en la oscuridad, sobre acabar olvidada. Siempre ha tenido una imaginación muy vívida. Despierta, le dice una voz. Una que conoce desde siempre. La mano vuelve a posarse con firmeza sobre su hombro, y tras desprenderse de los últimos resquicios de sueño, atisba las tablas de madera del techo de un granero, nota cómo el heno le pincha la piel, y ve a Isabel arrodillada a su lado, con el pelo rubio trenzado en una corona, y las cejas contraídas por la preocupación. Su rostro se ha marchitado un poco con cada niño, cada nacimiento le ha robado algo más de vida. Levanta, boba. Eso es lo que Isabel debería decir, mientras la bondad de su voz suaviza su reprimenda. Pero tiene los labios fruncidos de preocupación y la frente arrugada debido a la inquietud. Siempre ha fruncido el ceño así, completamente, con toda la cara, pero cuando Adeline extiende el brazo para presionar con un pulgar el espacio entre las cejas de la otra chica, para disipar la preocupación, como ha hecho 1000 veces antes, Isabel se aparta, alejándose del contacto de una desconocida. No es un sueño, entonces. Mathieu llama a Isabel por encima del hombro, y Adeline ve a su hijo mayor de pie en la puerta abierta del granero, con un cubo en la mano, ve a buscar una manta. El chico se sumerge en la luz del sol y desaparece. ¿Quién eres?, pregunta Isabel, y Adeline comienza a responder, olvidando que el nombre no brotará de sus labios. Se le atasca en la garganta. ¿Qué te ha pasado?, insiste Isabel. ¿Te has perdido? Adeline asiente. ¿De dónde eres? De aquí. Isabel arruga el ceño todavía más. ¿De Billon? Es imposible, nos habríamos conocido. He vivido aquí toda la vida. Yo también, murmura ella, y a Isabel la verdad debe de parecerle una ilusión, pues sacude la cabeza como si estuviera apartando un pensamiento. ¿Dónde se habrá metido ese chiquillo?, murmura. Vuelve a posar la mirada sobre Adeline. ¿Puedes ponerte de pie? Se dirigen al jardín agarradas del brazo. Adeline está sucia, pero Isabel no la suelta, y a Adi se le tensa la garganta ante ese sencillo gesto de bondad, ante la calidez de su contacto. Isabel la trata como a un animal salvaje, se dirige a ella con suavidad y ejecutando movimientos lentos mientras la conduce al interior de la casa. ¿Estás herida? Sí, piensa. Aunque sabe que Isabel habla de rasguños, cortes y heridas superficiales, y de eso está menos segura. Se contempla a sí misma. La oscuridad de la noche había ocultado la peor parte, pero a plena luz del día, todo queda expuesto. El vestido de Adeline está hecho trizas, sus sandalias destrozadas, y su piel, teñida del suelo del bosque. Anoche sintió el rasguño de las zarzas, pero ahora no advierte moretones violáceos, ni cortes ni señales de sangre. No, dice con suavidad, mientras entran en la casa. No hay rastro de Mathieu, o Henry, su segundo hijo. Solo la bebé, Sarah, está en su canasto durmiendo junto a la chimenea. Isabel sienta a Adeline en una silla frente a la bebé, y deposita un recipiente con agua sobre el fuego. Eres muy amable, susurra Adeline. Yo era un extraño y tú me invitaste a entrar, repone Isabel. Es un versículo de la Biblia. Lleva una palangana a la mesa, junto con un paño. Arrodillada a los pies de Adeline, le quita las sandalias sucias y las coloca junto a la chimenea, acto seguido le toma las manos y comienza a limpiarle la suciedad del bosque de los dedos y la tierra de debajo de las uñas. Mientras tanto, Isabel la abruma a preguntas y Adeline trata de responderlas, de veras, pero su nombre sigue siendo una silueta que es incapaz de pronunciar, y cuando habla de su vida en el pueblo, de la sombra en el bosque, del trato que hizo, las palabras emergen de sus labios, pero se detienen antes de llegar a los oídos de la otra chica. Toda expresión desaparece del rostro de Isabel, y su mirada permanece fija, y cuando Adeline guarda silencio al fin, su vieja amiga sacude la cabeza con rapidez, como para despertar de una ensoñación. Lo siento, le dice su amiga más antigua con una sonrisa de disculpa. ¿Qué decías?
Con el tiempo aprenderá que puede mentir, y las palabras fluirán como el vino. Las verterá con facilidad y los demás se las tragarán de la misma manera. Pero la verdad siempre se le atascará en el extremo de la lengua. Su historia acabará silenciada para todos, salvo para ella misma. Adeline se encuentra con una taza entre las manos al tiempo que el bebé comienza a alborotarse. El pueblo más cercano está a 1 hora de camino, dice Isabel, levantando a la niña arropada en mantas. Has venido caminando, ¿verdad? Habla con Adeline, por supuesto, pero utiliza una voz suave y dulce, y concentra la atención en Sara, respirando sobre su suave pelo, y Adeline debe admitir que su amiga parece haber nacido para ser madre, demasiado satisfecha como para advertir el interés que suscita. ¿Qué vamos a hacer contigo? La arrulla. Se oyen las ponderosas pisadas de unas botas en el camino exterior, e Isabel se endereza un poco, dándole a la bebé unas palmaditas en la espalda. Ese debe de ser mi marido, George. Adeline conoce bien a George, lo besó una vez cuando tenían 6 años, la época en que los niños intercambian besos como si fueran las piezas de un juego, pero ahora su corazón se acelera por el pánico, y ella se incorpora de inmediato, mientras la taza golpea la mesa. No es a George a quien teme, sino a la puerta, y lo que ocurrirá en cuanto Isabel se encuentre al otro lado. Agarra a Isabel del brazo, de forma repentina y con fuerza, y el miedo se asoma en el rostro de la otra mujer. Pero entonces ésta recupera la compostura y acaricia la mano de Adeline. No te preocupes, la tranquiliza, hablaré con él. Todo irá bien. Y antes de que Adeline pueda negarse, Isabel le pone a la bebé en brazos y se aleja. Espera aquí, por favor. El miedo late en su interior. Pero Isabel se ha ido. La puerta permanece abierta y las voces suben y bajan en el patio trasero, mientras las palabras quedan reducidas a una melodía de viento. Sara murmura en sus brazos y Addie se balancea un poco, intentando apaciguarlas a ambas. La niña se tranquiliza, y en el instante en que se dispone a devolverla a su canasto, Addie oye un breve jadeo. Aléjate de ella. Es Isabel, y su voz brota aguda y tensa por el pánico. ¿Cómo has entrado? Su temor de madre elimina en un abrir y cerrar de ojos cualquier rastro de la bondad cristiana anterior. Tú me has dejado pasar, dice Adeline, y debe aguantarse las ganas de echarse a reír. El momento no resulta gracioso, sino demencial. Isabel la mira con horror. Estás mintiendo, contesta, avanzando hacia ella, pero la mano de su marido sobre su hombro la detiene. Él también ha visto a Adeline, pero piensa en ella como otro tipo de animal salvaje, como un lobo que se ha colado en su casa. No pretendía hacer nada malo, dice ella. Entonces, vete, le ordena George. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Coloca a la bebé en el canasto, y deja atrás la taza de caldo, la palangana sobre la mesa y a su amiga más antigua. Se apresura a salir al patio, echa la vista atrás, y ve a Isabel abrazando a su hija contra el pecho antes de que George bloquee el umbral de la puerta hacha en mano, como si Adeline fuera un árbol al que hubiera que talar, una sombra que se cierne sobre su hogar. Y un instante después, él también desaparece, cierra la puerta y echa el cerrojo. Adeline permanece ahí plantada, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Su mente se encuentra llena de surcos suaves y profundos debido al desgaste. Sus piernas la han conducido a este lugar demasiadas veces, y también la han alejado de allí. Su cuerpo conoce el trayecto. Si baja por este camino y gira a la izquierda, se topará con su propia casa, que ya ni siquiera es su hogar. A pesar de que sus pies empiezan a moverse en esa dirección. Sus pies, Adeline sacude la cabeza. Se ha dejado las sandalias frente a la chimenea de Isabel para que secaran. Hay un par de botas apoyadas en la pared junto a la puerta que pertenecen a George, de modo que las toma y comienza a caminar. No hacia la casa donde creció, sino en dirección al río donde empezaron sus oraciones. Ya hace calor, y el bochorno impregna el ambiente mientras ella deja caer las botas en la orilla y se mete en la corriente poco profunda. El agua fría le corta el aliento al tiempo que el río se arremolina alrededor de sus pantorrillas, besando la parte posterior de sus rodillas. Baja la mirada, en busca de su reflejo deformado y casi espera no encontrarlo allí, vislumbrar solo el cielo detrás de su cabeza. Pero ella sigue allí, distorsionada por la corriente. Su cabello, que su madre le trenzó el día anterior, fluye ahora de forma salvaje,
y sus penetrantes ojos se encuentran abiertos de par en par. 7 pecas salpican su piel como manchas de pintura, y el miedo y la ira surcan su rostro. ¿Por qué no respondisteis a mis plegarias? Si sea a la luz del sol que resplandece en el arroyo. Pero el río solo se ríe, a su manera suave y resbaladiza, con el agua burbujeando sobre la piedra. Lucha con los cordones de su vestido de novia, se despoja del andrajo y lo hunde en el agua. La corriente arrastra la tela y sus dedos ansían soltarla, para dejar que el río se lleve este último vestigio de su vida, pero ahora posee demasiado poco como para renunciar a más. Adeline se sumerge también, desprendiéndose de las últimas flores de su cabello, enjuagando la suciedad del bosque de su piel. Sale del agua con frío, quebradiza y renovada. El sol brilla en lo alto y hace calor. Ella deja el vestido sobre la hierba para que se seque, y se hunde a su lado en la ladera para que la luz del sol la bañe también. Permanecen en silencio, el vestido y ella, uno como un fantasma del otro. Y Adeline se da cuenta, al echar la vista hacia abajo, que esto es lo único que posee. Un vestido, unas enaguas, un par de botas robadas. Inquieta, toma un palo y comienza a dibujar patrones distraídos en el lodo de la orilla, pero cada trazo que esboza se disuelve, con demasiada rapidez como para que sea cosa del río. Dibuja una línea, y ve cómo ésta empieza a desaparecer antes de terminar la marca. Intenta escribir su nombre, pero su mano se queda inmóvil, atrapada bajo la misma losa que le sujeta la lengua. Traza una línea más profunda, excavando la arena, pero no sirve de nada. Al cabo de un instante el surco se desvanece, y un sollozo disgustado brota de su garganta mientras arroja el palo a lo lejos. Las lágrimas le abrasan los ojos, pero justo entonces oye el movimiento de unos pies pequeños. Al parpadear se encuentra a un niño de rostro redondo de pie sobre ella, el hijo de 4 años de Isabel. Adi solía balancearlo en sus brazos, daba vueltas hasta que ambos se mareaban y estallaban en carcajadas. «Hola», saluda el niño. «Hola», contesta ella con la voz algo temblorosa. «Henry», lo llama su madre, y al cabo de un momento Isabel aparece en la ladera con un cesto de ropa sucia apoyado en la cadera. Ve a Adeline sentada en la hierba y alarga una mano, pero no se la tiende a su amiga sino a su hijo. «Ven aquí», le ordena, con los ojos azules fijos en Adeline. «¿Quién eres?», pregunta Isabel, y a ella la embarga la sensación de estar al borde de una colina empinada, con el suelo hundiéndose bajo sus pies. Inclinándose hacia adelante mientras el descenso comienza de nuevo. ¿Te has perdido? Déjà vu, déjà su, déjà vécu. Ya visto, ya conocido, ya vivido, ya han pasado por esto, ya han recorrido ese trayecto, o uno parecido, de modo que Adeline sabe dónde colocar los pies, sabe qué decir, qué palabras harán aflorar la bondad. Sabe que si se lo pide de forma adecuada, Isabel la llevará a casa y le envolverá los hombros con una manta, le ofrecerá una taza de caldo y todo irá bien hasta que las cosas se tuerzan. «No», contesta, «solo estoy de paso». No son las palabras adecuadas, y la expresión de Isabel se endurece. No es apropiado que una mujer viaje sola. Y desde luego no en ese estado. Lo sé, dice ella, llevaba más ropa, pero me han robado. Isabel palidece. ¿Quién? Un desconocido en el bosque, contesta, y no se trata de ninguna mentira. ¿Estás herida? Sí, piensa. Profundamente, pero se obliga a sacudir la cabeza y decir, sobreviviré. No le queda otra alternativa. La otra mujer deja la colada en el suelo. Espera, le dice Isabel, de nuevo amable y generosa, ahora mismo vuelvo. Levanta a su hijo pequeño en brazos y se vuelve hacia su casa, y en el instante en que desaparece, Adeline recoge su vestido, que tiene el dobladillo todavía húmedo, y se lo pone. Por supuesto, Isabel volverá a olvidarse de ella. A medio camino de su casa, aminorará la marcha y se preguntará por qué ha vuelto sin la ropa. Le echará la culpa a su mente cansada, creerá que su despiste se debe a que tiene que cuidar de 3 hijos, al resfriado de la bebé, y volverá al río. Y esta vez, no habrá ninguna mujer sentada en la orilla, ningún vestido extendido al sol, solo un palo, abandonado en la hierba y un lienzo de lodo homogéneo. Adeline ha dibujado la casa de su familia cientos de veces.
Ha memorizado el ángulo del tejado, la textura de la puerta, la sombra del taller de su padre y las ramas del viejo tejo que se alza como un centinela en el extremo del patio. Ahí es donde está ahora, escondida detrás del tronco, viendo cómo Máxime pasta junto al granero, viendo a su madre colgar la ropa de cama para que se seque, viendo a su padre cortar un bloque de madera. Y mientras Adeline los observa, se da cuenta de que no puede quedarse. Mejor dicho, podría encontrar una manera de saltar de casa en casa, como las piedras que brincan a través del río, pero no lo hará. Porque cuando piensa en ello, no se siente ni como el río ni como la piedra, sino como una mano, cansada de lanzar guijarros. Primero, Estelle le cerró la puerta. Y luego apareció Isabel, amable un momento y aterrorizada al siguiente. Más adelante, mucho después, Adi convertirá estos ciclos en un juego, comprobará cuánto puede aguantar pasando de una rama a otra antes de caerse. Pero ahora mismo, el dolor es demasiado reciente, demasiado agudo. Y no puede imaginarse a sí misma lidiando de ese modo con la situación, no puede soportar la mirada cansada de su padre, el reproche en los ojos de Estelle. Adeline Larue es incapaz de ser una extraña aquí, con las personas que conoce de toda la vida. Su olvido le duele demasiado. Su madre entra de nuevo en casa, y Adeline abandona la protección del árbol y atraviesa el jardín. No se dirige a la puerta principal, sino al taller de su padre. Hay una sola ventana cubierta, una lámpara apagada, y la única luz proviene de una franja de sol que penetra por la puerta abierta, aunque le otorga la iluminación suficiente para desplazarse por la estancia. Se sabe de memoria los contornos de este lugar. El aire huele a savia, terroso y dulce, el suelo está cubierto de virutas y polvo, y cada superficie alberga la recompensa del trabajo de su padre. Un caballo de madera, inspirado en Máxime, por supuesto, pero aquí no es más grande que un gato. Un juego de cuencos, decorados únicamente con los anillos del tronco de donde fueron tallados. Una colección de pájaros del tamaño de la palma de la mano, con las alas expandidas, dobladas o extendidas en pleno vuelo. Adeline aprendió a dibujar el mundo con carbón y plomo prensado, pero su padre siempre ha usado el cuchillo para crear, tallando las formas a partir de la nada y otorgándoles amplitud, profundidad y vida. Ahora ella extiende la mano y pasa el dedo por el hocico del caballo, igual que ha hecho cientos de veces antes. ¿Qué hace aquí? Adeline desconoce la respuesta. Tal vez esté despidiéndose de su padre, su persona favorita en el mundo. Así es como ella lo recordará. No por la triste ignorancia de sus ojos, ni por la apariencia de su severo mentón mientras la llevaba a la iglesia, sino por las cosas que amaba. Por el modo en que le enseñó a sujetar una varilla de carbón, para esbozar formas y sombras con el peso de la mano. Por las canciones e historias, y los paisajes de los 5 veranos en los que ella lo acompañó al mercado, cuando fue lo bastante mayor como para viajar pero no tanto como para causar un revuelo. Por el delicado regalo que era el anillo de madera, y que talló cuando nació su primera y única hija, el mismo que ella luego ofreció a la oscuridad. Incluso ahora, se lleva la mano a la garganta para acariciar el cordón de cuero con el pulgar, y algo en las profundidades de su interior se encoge cuando recuerda que ha desaparecido para siempre. Hay trozos de pergamino desparramados por la mesa, cubierta de dibujos y proporciones, las señales de creaciones pasadas y futuras. Un lápiz descansa en el borde del escritorio, y Adeline alarga el brazo para alcanzarlo, incluso cuando un temible eco resuena en el interior de su pecho. Lo lleva hasta la página y comienza a escribir. Cher papa, pero a medida que el lápiz desliza sobre el papel, las letras se desvanecen a su paso. Para cuando Adeline ha terminado de escribir esas 2 vacilantes palabras, éstas han desaparecido, y al golpear la mesa con la mano, vuelca un pequeño bote de barniz, derramando el valioso aceite sobre las notas de su padre y la madera de abajo. Se apresura a recoger los papeles, manchándose las manos, y derriba uno de los pajaritos de madera. Pero no hay cabida para el pánico. El barniz ya está absorbiéndose, hundiéndose como una piedra en un río hasta perderse de vista. Resulta de lo más extraño intentar darle sentido a este momento, detallar lo que se ha perdido y lo que no. El barniz se ha evaporado, pero no ha vuelto al bote, que reposa vacío a su lado, con su contenido perdido para siempre. El pergamino yace intacto, inmaculado, igual que la mesa de debajo.
Solo sus manos están manchadas, pues el aceite traza las espirales de sus dedos y las líneas de sus palmas. Todavía sigue observándolas cuando retrocede y oye el terrible chasquido de la madera rompiéndose bajo su talón. Se trata del pajarito de madera, una de sus alas se encuentra astillada sobre el suelo de tierra y grava. Adeline hace un gesto de dolor. Era su favorito de la bandada, congelado en un movimiento ascendente, la primera maniobra del vuelo. Se agacha para recogerlo, pero para cuando se endereza, ya no hay astillas en el suelo, y en su mano, el pajarito de madera yace otra vez intacto. Casi lo deja caer sorprendida. Ignora el motivo por el cual es precisamente esto lo que se le antoja imposible. Se ha convertido en una extraña, ha visto cómo desaparecía de las mentes de aquellos que ha conocido y querido como el sol tras una nube, ha sido testigo de cómo cada huella que ha intentado dejar se ha borrado, como si nunca hubiera estado ahí. Pero con el pájaro es diferente. Tal vez porque puede sostenerlo en sus manos. Tal vez porque, durante un segundo, el hecho de poder enmendar un accidente, rectificar un error, parece una bendición, y no simplemente una extensión de su propia desaparición, de su incapacidad de dejar un rastro. Pero Adeline no piensa en ello de esa manera, aún no ha pasado meses analizando la maldición, memorizando su forma, estudiando sus superficies lisas en busca de grietas. En este momento, se limita a agarrar el pajarito intacto, agradecida de que esté a salvo. Se dispone a devolver la figura a su bandada cuando algo la detiene, tal vez la rareza del momento, tal vez el hecho de que ya extraña esta vida, incluso a pesar de que ésta jamás advertirá su ausencia, de modo que se mete el pájaro en el bolsillo de la falda, y se obliga a salir del cobertizo y alejarse de su casa. Sigue el sendero, se aleja del tejo torcido y gira la curva, hasta llegar a las afueras del pueblo. Solo entonces se permite echar la vista atrás y dejar que su mirada se desvíe por última vez hacia la hilera de árboles que se encuentra al otro lado del campo, cuya densa sombra se extiende bajo el sol, antes de dar la espalda al bosque, al pueblo de Billón y a la vida que ya no es suya, y echar a andar.